el sitio de afección. Hay las que afectan la vía urinaria superior y las que afectan la vía urinaria inferior. No se olviden que la vía urinaria anatómicamente se divide en dos partes, una superior y una inferior. ¿Okay? O también clasificamos las infecciones urinarias asociadas al hospital o asociadas a nuestro medio externo. Las que generalmente ocurren en el área hospitalaria son cuando el paciente se le coloca sondas. Esas sondas de drenaje que se conoce como la sonda Foley, que va desde la uretra hasta la vejiga para permitir el drenaje de la orina. Esa sonda se puede llegar a contaminar. Entonces nosotros permitimos el pasaje de bacterias y eso genera una infección intrahospitalaria o generalmente las infecciones extrahospitalarias. ¿Cuáles son los cuadros más importantes? Tenemos la uretritis, cuando hay inflamación o infección de la uretra, ¿ya? Tenemos la cistitis, cuando hay infección de la vejiga. En el caso del varón puede hacer una prostatitis, una infección de la glándula prostática, y puede llegar a subir a la vía urinaria superior y producir pielonefritis, ya que sería el cuadro más severo. Cada uno de los 3 o 4 cuadros que les acabo de comentar se presenta con una clínica muy similar a la que la doctora comentó, solo que hay tal vez algunos detalles extra para uno poder rápidamente determinar si estamos hablando de una uretritis, una cistitis, una pielonefritis. Generalmente, en el caso de las uretritis, fíjense que van a caracterizarse por la presencia clínica de un síndrome miccional. Ese síndrome miccional es nada más que la clínica de disuria o la quiuria y el tenesmo vesical. Es decir, el paciente viene refiriendo que le duele al orinar o le arde al orinar, que es casi similar, que orina con demasiada frecuencia y aparte que tiene unas ganas de orinar todo el tiempo, por más que ni siquiera tenga volumen urinario, es decir, tiene ganas de orinar, va y no orina nada, pero siempre está constante las ganas de orinar. Entonces, esos 3 síntomas son considerados como un síndrome miccional, ¿sí? Entonces, uno ya sospecha, con solo que el paciente le diga, doctor, tengo muchas ganas de orinar, me duele al orinar y tengo todo el tiempo las ganas de orinar, no orino nada, eso ya es una sospecha de que está ocurriendo algo a nivel urinario del paciente, ¿no? Entonces, fíjense que la cistitis, el síndrome miccional es presente, ¿ya? Ahora, fíjense que la cistitis generalmente no se asocia a fiebre, y esto es algo muy importante porque nos ayuda a diferenciar de una pielonefritis. Cuando las bacterias logran acceder al riñón, ¿ya? Eso ya es algo más grave y severo, y el cuerpo reacciona con un síndrome, sino con una respuesta inflamatoria severa, ¿no? Entonces aparece la fiebre y aparecen síntomas generales. Eso es la pielonefritis. Pero la cistitis no. La afección de la vejiga inflamatoria va a producir un síndrome miccional, pero no va a ser asociado a síntomas sistémicos. No va a tener fiebre, no va a tener los escalofríos, no va a tener el malestar general. Eso es sí o sí asociado a un cuadro generalizado que deriva de una pielonefritis. Entonces, si podríamos decir, la gran diferencia clínica es que en la cistitis va a haber el síndrome miccional, pero no va a haber síntomas sistémicos, como lo que les decía, fiebre. Pero en la pielonefritis, fíjense que esta va a estar acompañada de dolor lumbar. O sea, va a tener todo lo que hemos visto en cistitis, todo el síndrome miccional, pero aparte el paciente va a referir, doctor, yo siento un dolor en esta zona, la zona lumbar. Va a tener fiebre, va a tener dolor, va a tener escalofríos, puede llegar a tener náuseas, puede llegar a tener vómitos. Entonces fíjense que ya no solo es las ganas de orinar o las ganas de que le duele al orinar, sino es algo más sistémico. Entonces, ¿qué es sistémico? Sistémico viene siendo cuando el síntoma tiene afección en todo el cuerpo. Por ejemplo, si el paciente dice, estoy con fiebre, la fiebre se va a percibir, entonces es decir, que está afectando, hay un proceso inflamatorio como respuesta a la infección, y eso se demuestra clínicamente por una afección general, ¿ya? Es decir, es muy diferente que me diga, me duele acá, me molesta acá, a que diga, yo tengo un malestar general, ¿no? O sea, me siento cansado, siento que mi cuerpo me duele. Generalmente todos esos síntomas son asociados a un proceso inflamatorio, ¿no? La fiebre produce todos esos síntomas, las mialgias, las adinamias, las astenias, ¿ya? Todo es producido por el proceso inflamatorio, y eso se va a acompañar a la pielonefritis junto con toda la clínica de una infección urinaria. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? Entonces, fíjense
que en el caso de la pielonefritis, esa va a ser la diferencia clínica de una cistitis y una pielonefritis. Y hay un dato más extra. Cuando uno se está valorando al paciente en el caso de una infección urinaria, se hace una maniobra, que ahorita la vamos a ver, que se conoce como el puño percusión de Jordan o también el puño percusión de Murphy, cualquiera de los dos sirve. En esos dos casos nosotros le pedimos al paciente que sentado y le damos un golpe, no tan fuerte, ¿no? Un golpe percutorio con el borde lateral de la mano a nivel de la región lumbar, es decir, aquí está Dario, la zona lumbar, y nosotros le damos un pequeño golpe en esa región lumbar. Y un paciente que tiene una pielonefritis va a referir un dolor horrible. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ahorita ustedes se hacen entre ustedes, no van a sentir nada, no van a referir nada. Pero un paciente que está con un proceso inflamatorio a ese nivel, uno le hace esa maniobra de puño percusión de Giordano, se llama, y el paciente refiere un dolor intenso. ¿Sí? Entonces todo eso me acompaña a mi clínica. El paciente tiene dolor lumbar, tiene fiebre, tiene náuseas, vómitos y tiene el síndrome miccional, que es la colaquiuria, la disuria y el tenesmo vesical. Entonces, todo eso solamente clínico, ya estoy pensando en que el paciente puede estar sufriendo una pielonefritis. ¿Hasta ahí me entendieron? ¿Sí? Okay. Fíjense que aquí les puse que, y esto es algo que lo leí, que un hallazgo patognomónico indudable de pielonefritis es la presencia de cilindros ya a nivel de la orina. Uno cuando tiene una sospecha de una infección urinaria manda a hacer análisis de orina. Aparte del urocultivo, ya muy aparte del urocultivo, también se manda a hacer un examen general de orina, ¿sí? Y en ese examen general de orina van a determinar características físicas, químicas y citológicas que se vea de la muestra. Y a veces en el laboratorio, en el informe de laboratorio, el laboratorio dice presencia de cilindros al examen directo. Presencia de cilindros puede ser hemáticos, puede ser leucocitarios, y la presencia de cilindros me está avisando de que hay un proceso en la vía urinaria superior, no en la inferior. Cuando es proceso de la vía urinaria inferior, no hay presencia de cilindros. Ya podrá haber leucocitosis en la muestra o leucocituria en la muestra, pero no va a haber cilindros. ¿Ya? La conformación de cilindros es porque hay afectación a nivel de la vía urinaria superior. Les diría por qué, pero después les digo. Otros cuadros urinarios están las bacterias asintomáticas. Hay pacientes que tienen una proliferación de bacterias a nivel de la vía urinaria inferior, pero no presentan sintomatología. ¿Sí? ¿Me dejo entender? La paciente tiene una proliferación a nivel de la vía urinaria inferior de bacterias, pero no hay clínica. No dice, doctor, tengo muchas ganas de orinar, nada. Fíjense que puede ser bastante común y sobre todo en mujeres jóvenes. ¿Ya? La bacteria sintomática es muy común, bastante común en mujeres jóvenes. ¿Por qué? Por todo lo que la doctora dijo, por la relación de la cavidad anal con la cavidad vaginal y el conducto uretral. ¿Ya? Es una relación muy cercana, y si no se tiene buena higiene y si no hay buen cuidado higiénico, fácilmente hay contaminación y proliferación de bacterias, ¿sí? Con mucha facilidad. También tenemos las infecciones asociadas al sondaje vesical. En pacientes intrahospitalarios internados se les coloca una sonda para permitir el drenaje de la orina, y muchas veces si el médico o la persona que está colocando la sonda no ha tenido una buena higiene, va a llevar bacterias fácilmente, es decir, más fácilmente ingresan las bacterias y se producen infecciones urinarias asociadas a un sondaje vesical. ¿Ya? Ahora, lo que decía la doctora, los factores epidemiológicos, así en resumen, generalmente mujeres. ¿Por qué? Por la relación anatómica. En los varones es raro una infección urinaria, y eso que se les quede bien claro. Si uno de ustedes o uno de nosotros tenemos una infección urinaria, es porque hay una súper mala higiene o porque hay algún factor de riesgo que no lo estamos viendo. Generalmente, ahorita que yo estoy avanzando esa parte, se dice que el varón no tiene infecciones urinarias, y si tiene infecciones urinarias a repetición es porque puede haber una anomalía en la anatomía urológica. ¿Sí? Entonces, no es normal que un paciente varón tenga infecciones urinarias a repetición. Tampoco una mujer, pero la mujer tiene mayor tendencia a tener infecciones urinarias. ¿Ok? El riesgo de mujeres son básicamente esos, ¿no? Los cambios en la flora vaginal, la mala higiene,
y la actividad sexual. Esos pueden aumentar el riesgo de que una paciente pueda sufrir un cuadro de infección urinaria. El doctor nos decía, de urología nos decía que la mujer tiene permitido tener una infección urinaria al año, pero solo eso. Ya después de eso es patológico o anormal. ¿Ok? En el caso... No tener nunca. Es mejor no tener nunca, pero le permiten hasta una vez, dice el doctor. Fíjense que en el caso de los varones, generalmente las infecciones urinarias van a ser por una actividad sexual un poco higiénica, o también puede ser por procesos obstructivos, ¿ya? Los procesos obstructivos urinarios pueden aumentar la proliferación de bacterias. ¿A qué me voy? Imaginemos paciente que tiene una hiperplasia prostática. La próstata comprime la uretra y el paciente no puede vaciar la orina y la orina se acumula en la vejiga. Esa acumulación de orina prolifera bacterias y listo, deriva a una infección urinaria. Entonces fíjense que en el varón los factores de riesgo son más específicos, no son tan generales como en el caso de la paciente femenina. Y en ambos sexos el sondaje vesical, si no hay un sondaje vesical higiénico, es infección urinaria. O en pacientes sumamente inmunodeprimidos, las infecciones urinarias también son bastante comunes. ¿Ok? Entonces acá, algo que ustedes se tienen que memorizar siempre, cuáles son los patógenos o las bacterias más predominantes en las infecciones urinarias, ¿ya? La orina, en teoría sí, doctora. No sabría decir con seguridad. Porque no hay multimedia de la orina. Sí. ¿Se lo puedo averiguar, doctora? A ver, por favor, de que tiene movimiento. No tengo doctora. Y ahora va a tener más música de los niños. No, doctora. Sí. Ya. Entonces, hasta que me respondan, la flora normal de la orina o la... La orina normal que se produce desde el riñón, ya donde se filtra orina, es estéril. Eso no se les olvide, por favor. La orina que se produce a nivel renal es estéril. Va viajando por la vía urinaria, sigue siendo estéril. Llega a la vejiga, en teoría, tendría que estar estéril, ¿sí? Entonces, la microbiota normal, entre comillas, no hay microbiota en la orina porque la orina es estéril. ¿Hasta ahí me entienden? ¿Sí? Ok. Pero, ¿cuáles son los patógenos que llegan a producir con mayor frecuencia infecciones del tracto urinario? Tenemos dos, lo que la doctora decía. Pueden ser la mayor predominancia los bacilos gram negativos. ¿Ya por qué? Por la relación anatómica. Y los focos gram positivos en pequeños porcentajes. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas mayormente producen una infección urinaria? Uno, la principal, Escherichia coli. Siempre piensen en Escherichia coli. Pero no es la única. ¿Cuál otra? El Proteus mirabilis, que también es un bacilo gram negativo. Puede estar también las pseudomonas, ya que también es un bacilo gram negativo. Tenemos los acinetobacteres y los enterobacteres, ¿ya? Pero de predominancia siempre piensan en la Escherichia coli. Generalmente Klebsielas, Enterobacter, Acinetobacter, Pseudomona no son asociadas no son tan asociadas al mal higiene, son más asociadas a los procesos de sondaje. Ya cuando el paciente tiene sonda y hace una infección urinaria, probablemente sean esos, ¿sí? Porque son más predominantes de ese lado. Pero una infección urinaria, por así decirlo, común, generalmente pensamos en una Escherichia coli, ¿ya? Y en cuanto a los focos gram positivos, el saprofíticos, el Staphylococcus saprofíticos, tenemos al aureus también, al epidermitis. Estos van a ser netamente por contaminación, porque yo hice una mala colocación de la sonda contaminada y he llevado microbiota de la piel, porque estos se encuentran en la piel, no se olviden. De la piel es permitido que entren a la uretra y peor a la vejiga y
produzca una infección. Nunca se olviden, por favor, de los patógenos. ¿Por qué? Porque si ustedes saben los patógenos, después saben qué antibióticos van a usar. Ya Dani lo va a dar mejor en farmacología. Pero si ustedes saben que es una Escherichia coli, le voy a dar algo para bacilo negativo, le voy a dar otro antibiótico. Siempre tienen que tener en cuenta cuáles son las bacterias que uno está sospechando en ese cuadro de infección. ¿Ok? Fíjense algunos datos extra, que en el caso de infecciones por Klebsiella y de infecciones por Proteus mirabilis, estos, aparte de tener la clínica de infección, tienden a producir una litiasis renal. ¿Alguien sabe qué es litiasis? Piedras en el riñón. ¿Ya? Vulgarmente dicho, piedras en el riñón. Ya esas piedras tienen una clínica muy dolorosa. Por ahí dicen que lo comparan con un dolor de parto, el dolor de litiasis renal. No sé, la verdad. Pero es un dolor de litiasis renal muy doloroso. Fíjense que esas infecciones por esas bacterias predisponen a litiasis, aparte de la infección urinaria. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles serían esas dos diferencias fundamentales entre el aparato reproductor masculino y femenino? El tamaño de la uretra, principalmente eso. El varón su uretra mide de 16, 17 centímetros y la mujer mide de 3 a 5 centímetros. O sea, no tiene ni siquiera relación directa. Es por eso que en una mujer es muy fácil que se establezca un cuadro de cistitis. En el caso del varón no, porque digamos ya se llegó a contaminar la uretra. Para poder realmente producir un cuadro tendría que ascender toda la uretra hasta llegar a la vejiga para producir un cuadro de infección urinaria. Entonces por eso les digo que en el caso de que un varón tiene infecciones urinarias es porque algo está pasando, no lo podemos dejar de lado, tenemos que buscar algo más porque no es normal. ¿Ok? ¿Y cómo se llama el análisis bacteriológico para la investigación de una infección urinaria? Urocultivo. Muchos ponen examen general de orina y lo van a ver en bioquímica. Y sí, no es para un estudio bacteriológico. Para estudio de bacterias es urocultivo. Y la muestra que se solicita es sangre. No, orina. O sea, tiene algo obvio. Urocultivo vamos a solicitar orina, no sangre, no otra cosa. Orina, ya, orina recolectada del paciente. Ok. Fíjense que aquí hay alguna clínica que me ayuda a identificar con mayor facilidad si hay o no una infección bacteriana. Fíjense que solamente con datos clínicos. Los pacientes que tienen una sospecha de infección bacteriana, generalmente la orina tiende a ser turbia. Ahí esto lo van a ver. El color de la orina normalmente es un color ámbar. Ya es un color medio amarillo, medio miel, por así decirlo, entre comillas. Y es transparente o límpido. Ya, a eso me voy. Pero en un paciente con una infección urinaria, la muestra de orina es turbia. ¿Ya? Y evidentemente nosotros sabemos que cuando hay turbidez en la orina es porque hay bacterias en proliferación o hay microorganismos en proliferación. Aparte de ser turbia, es un olor desagradable. El olor de la orina tiene un olor que se conoce como olor sui generis, es el olor del desecho de los compuestos de amoníaco. O sea, tiene un olor característico de la orina. Pero en pacientes con infección urinaria ese olor es nauseabundo, es desagradable, totalmente diferente al olor de la orina en su estado normal. Entonces fíjense que con solo ver la orina del paciente o el frasquito de reproducción uno ya tiene idea. Al menos nosotros no lo hacemos, ¿no? El bioquímico lo hace, informa en laboratorio, dice examen general de orina de aspecto turbio, olor desagradable, olor fétido. Bueno, entonces eso ya me está dando orientación de en qué condiciones estaba esa muestra de orina y eso me ayuda a mayor determinar con facilidad si el paciente puede estar sufriendo o no una infección de la vía urinaria. Después toda la clínica del síndrome miccional. Ahora, cuando esa infección sube más a la vía urinaria superior, se producen todos los síntomas sistémicos que hemos hablado, ya la fiebre, los escalofríos, los temblores, etcétera, etcétera. Y aquí es lo que les decía, para poder diferenciar una maniobra que me ayuda al diagnóstico de una pielonefritis, y esto no se olviden, es el signo de Giordano, ¿sí? No se olviden de eso. Si yo hago el golpe, percusión en el área lumbar y hay un dolor intenso, es porque es un signo de Giordano positivo y eso me indica que hay irritación del área lumbar, probablemente por una pielonefritis, probablemente, muy seguro. Y si no, es que no hay nada. No, sí o sí es un golpe, ¿ya? Un golpe de percusión. No sé si alguna vez he visto que hacen un puño, ¿ya? Pero el puño no es el percusión de Giordano, ¿sí? El percusión de Giordano es así, con el borde lateral de la mano.
aquí está la zona lumbar y hago esto. ¿Okay? Eso es el puño percusión, no es el puño percusión de llegando ahí a dar un golpe, nada que ver. ¿Ya? A ese se conoce como puño percusión de Murphy, ¿ya? Es otra maniobra psicológica. Pero al de Giordano, ya para que no se le olvide. Entonces, si hace dolor, es positivo y me indica una irritación del área que puede ser asociado con la pielonefritis. Entonces, ¿cómo son las técnicas de recolección de orina? En un paciente adulto, como nosotros, le podemos solicitar al paciente: usted vaya a recolectar su muestra de orina, ¿ya? Y las condiciones de la muestra de orina tienen que ser las que ya conocemos, ¿no? Primera misión de la mañana, con el área genital limpia y el chorro medio, ¿sí? Y lo más antes posible mandarlo al laboratorio y no esperar a que pase. Pero, por ejemplo, en pacientes recién nacidos, en pacientes con meses de vida, no se puede saber cuándo va a tener la orina. Entonces, ahí nosotros podemos utilizar la bolsa colectora. Es una bolsa que se le pega al área genital y cuando el niño o el recién nacido, el bebé, tenga ganas de orinar, va a orinar tranquilamente. Y después la bolsa se lleva al laboratorio para su análisis. Pero, ¿cuáles son los cuidados de la bolsa? Que no se contamine, siempre tiene que ser con limpieza. En algunos casos más graves, pero que no son tan comunes, por si acaso hacer una punción suprapúbica no es lo primero que se hace, ¿ya? Se dan casos que no se puede obtener la orina de manera convencional. Entonces, ¿qué se hace? Se coloca un campo quirúrgico, se esteriliza el área de la vejiga y con una aguja se punza la vejiga y se extrae la orina. Esa orina va a ser, entre comillas, la más estéril, ¿ya? Porque viene directamente de la vejiga. Pero es un proceso sumamente traumático, ¿ya? Entonces no es lo primero que hacen. No es que ustedes tengan un paciente recién nacido y digan: ¡ay, la punción suprapúbica! No, ¿ya? Primero hay que intentar obtener la muestra de orina de las maneras convencionales. Generalmente ayuda una bolsa colectora. Ahora, en pacientes que están hospitalizados, ustedes van a ver cuando vayan al hospital que esos pacientes ya tienen una sonda colocada en la vejiga, mujer o hombre, indiferentemente. Tienen este aparato que se conoce sonda de Foley. Entonces, eso ya es, y está conectado a una bolsita colectora. Entonces, cuando uno quiere hacer un estudio de urocultivo, tiene que sacar la muestra de orina de la sonda de Foley, no de la bolsita colectora, ¿ya? De la sonda de Foley. Se hace con una jeringa, se aspira de la sonda de Foley y esa muestra de orina se lleva al estudio laboratorio. Entonces, estas son las técnicas que uno tiene que tomar en cuenta para la extracción de una muestra de orina. A ver, para dejar a la mitad del tema y que puedan ir a la clase de la doctora, en el caso del hombre, y esto es algo que ustedes lo tienen que saber, ¿para qué? Para que se lo enseñen a su paciente, al paciente que ustedes le soliciten el urocultivo. En el caso del hombre, para decirles: señor, usted recolecte su muestra de orina, tienen que enseñar que primero el área genital tiene que estar limpia. Adentro, o sea, generalmente el área del glande, el área del el surco balano prepucial, todos esos áreas tienen que estar limpios, ya con agua, con jabón. Entonces al paciente varón se le solicita que haya una retracción del prepucio para poder exponer el meato urinario, ¿ya? Y se expulsa el primer chorro a la taza y el chorro medio es el que se recolecta, unos 3 a 5 ml en un frasquito de recolección estéril, y ese es el que se nos solicita a llevar a estudio de bacteriología, ¿ya? Eso me ayuda a que esa muestra sea lo más segura posible y no tenga contaminación. En el caso de la mujer, fíjense que la mujer tiene a veces un poco de dificultad para poder recolectar una muestra urinaria. ¿Por qué? Porque los pliegues vaginales generalmente están en contacto con la uretra femenina, ¿no? Entonces, a las pacientes femeninas se les enseña que en el momento de recolectar la muestra de orina, lo mismo, limpieza del área y una retracción o una apertura de los pliegues vaginales para exposición del meato urinario, ¿ya? Y sin tener contacto directo con el frasquito de recolección, lo mismo, chorro medio. Pero en algunos casos se hace una recolección asistida, ¿ya? Y esto es algo que pueden solicitar cuando se quiere tener la muestra más exacta posible. Se le ayuda de manera asistida. A la paciente se le coloca en posición de dicotomía. ¿Saben qué posición de dicotomía? Con las piernas abiertas, ¿ya? Se limpia todo el área genital, se separan los labios y se coloca el frasco de recolección y se le pide a la paciente que funcione nuevamente el chorro medio. Y en el caso de niños, dependiendo, bolsa colectora o punción supracúbica. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Seguro? Ya.